A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Acompáñanos en un nuevo capítulo de nuestro programa Salud Positiva Nefrolupus. En esta ocasión nosotros hemos hecho una revisión sobre métodos anticonceptivos a través de la historia. Como es tan extenso el tema, pues hemos decidido dividirlo en dos partes, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre los métodos más antiguos y en un segundo programa iremos profundizando ya en los métodos más actuales de anticoncepción. Bienvenidos. Como ya les explicó Belia, hoy vamos a topar el tema de anticoncepción, obviamente enfocado a las enfermedades crónicas, que es nuestro campo de especialidad. Pero primero hemos querido hacer una revisión de lo que ha sido la anticoncepción en la historia desde que tenemos registros médicos. Dentro de los registros más antiguos tenemos el papiro de Petri, que data de los años de 1850, en el que se hace referencia a una crema a base de estiércol de cocodrilo y miel que se usaba como espermicida. Continuando con los más antiguos métodos, pues seguimos con los papiros. Ahí tenemos el papiro de Evers, que hacía referencia a un tapón hecho con hilaza, es decir, con cordón de lino o de algodón, y donde se trataba de triturar esta hilacha y se la untaba con miel y se ponía a manera de tapón en el canal vaginal. Dentro de los escritos antiguos también tenemos el Talmud, que hace referencia al uso de algodón a manera de un tampón que se coloca en el canal vaginal y para evitar que se conciba durante las relaciones sexuales. Este sería considerado un método de barrera. Pues sí, como estamos viendo, la mayoría de métodos que se utilizaban antiguamente eran más bien métodos de barrera, no eran ya métodos más especiales, más nuevos como los métodos hormonales que ya vamos a ver más adelante. En la Historia de Animalium, un libro de Aristóteles, es el primer libro en donde se hace una referencia sobre la anticoncepción, donde colocaban en el fondo del canal vaginal aceite de cedro con plomo, incienso y aceite de olivo. Pues yo pienso que con la presencia del plomo esto se convertía en algo un poco tóxico. Claro, textos chinos como el Sun Tzu hacen referencia al aceite de mercurio, que era una mezcla que previamente se la freía y esta mezcla se debía tomar con el estómago vacío. Obviamente se entiende que por la toxicidad podía evitar la concepción. Este para mí es el método más tóxico, pues el mercurio tiene muchos efectos a nivel de sistema nervioso. No encontramos qué producía en aquella época. Siguiendo con los métodos anticonceptivos, pues teníamos en esa época los testículos de comadreja. Estos los utilizaban en la Edad Media. Se creía que amarrar los testículos de una comadreja a la pierna de la mujer impedía su embarazo. Bueno, ya va un poco también desde los ritos mágicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, después de haber hecho esta pequeña revisión sobre los métodos anticonceptivos utilizados en la antigüedad, vamos ya a entrar un poco más en el tema, refiriéndonos a las enfermedades crónicas y a los métodos anticonceptivos, cómo se utiliza la planificación familiar y qué consideraciones se debe tener en este grupo de pacientes. Obviamente,
las pacientes que se encuentran en edad reproductiva pueden sufrir diferentes enfermedades crónicas, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades inmunológicas, que son condiciones obviamente de larga duración, que tienen implicaciones para la salud y que obviamente deben ser controladas en forma integral, no solo por un médico, por el médico de base, sino que deben ser controladas por un equipo multidisciplinario. Y si es una mujer joven que obviamente quiere tener familia, hay que hablar muy claramente sobre las opciones, tanto de planificación familiar, prepararle para la concepción en el caso de que pueda darse y tenerle a la paciente con el mejor estado posible para esta etapa de la vida. Claro, siempre hay que llegar al embarazo en el momento adecuado, en la situación adecuada. Por eso es muy importante la planificación familiar. Aquí yo tengo una pregunta. ¿Cuáles enfermedades crónicas son frecuentes en mujeres en edad reproductiva? Bueno, tenemos múltiples enfermedades. Realmente puede darse cualquier tipo de enfermedades crónicas, pero las que son más comunes en nuestro medio tenemos la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, problemas cardíacos, afecciones tiroideas que son bastante comunes y que sí generan muchos problemas durante la gestación, enfermedades cardiovasculares y obviamente el lupus es una de las enfermedades que afecta sobre todo a mujeres en edad fértil y que es tu campo de especialidad obviamente. La enfermedad renal crónica también puede afectar a este grupo etario y claro, obviamente las pacientes muchas veces tienen esta necesidad de ser madres, de formar una familia por la edad en la que tienen, muchas son casadas, entonces siempre tienen esta inquietud. Es importante tomar en cuenta que en varios estudios que se ha hecho, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en Norteamérica, se ha visto que el acceso a métodos de planificación y tener una asesoría en cuanto a concepción en este grupo de pacientes no es lo más común. Casi siempre este tema es un poco obviado, un poco marginado y en un estudio mexicano se ve que solo el 10% de mujeres con este grupo de enfermedades crónicas comunes como hipertensión, diabetes, lupus, enfermedad renal, solo el 10% acceden a planificación familiar. Claro. Yo le agregaría también a esto el síndrome antifosfolipídico, que en sí no es que disminuye la tasa de embarazo, sino que evita que el embarazo progrese, ¿no? También hago referencia a que la mayoría de enfermedades crónicas, por la gravedad de la enfermedad, esta evita que exista una gestación, que se dé el embarazo. Eso ya vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero una pregunta que surge en este momento es, ¿las pacientes que tienen enfermedades crónicas pueden acceder a planificación familiar? Todas las pacientes, indudablemente, tengan una enfermedad crónica o sean sanas, todas deben planificar, independientemente de la situación en la que esté. Y mucho más tomando en cuenta si se tiene una enfermedad crónica, ¿no? Que una paciente que se encuentra en una edad reproductiva con una vida sexualmente activa, pues sí se necesita un manejo bastante diferenciado y personalizado para poder planificar el embarazo, ¿no? De acuerdo a la patología, porque siempre se requiere que toda enfermedad esté en equilibrio para que de esta manera pueda llegar a concebir. Y también pues debemos pensar que ciertos anticonceptivos son necesarios y otros hay situaciones en las que no podemos utilizar, ¿no? Al igual que las demás de la población general, mujeres pues deben tener garantizados todos los derechos para tener una salud sexual y reproductiva plena, mediante el acceso a métodos, técnicas, servicios que contribuyan a un bienestar físico, mental y social. Es decir, que a ninguna mujer se le puede negar la atención o un consejo con respecto a nivel de planificación familiar. Claro, y esto se debe tener muy presente, inclusive para los médicos que atienden crónicamente a la paciente, que es el médico de cabecera, el que controla la enfermedad de base. Tener en cuenta que este grupo de pacientes que están en edad fértil, que habitualmente están entre los 15 y 45 años de edad, van a necesitar este asesoramiento, así no lo pidan. Siempre es bueno preguntarles cuáles son sus necesidades, sus inquietudes y aconsejarles sobre la planificación familiar. Bueno, ¿y qué pasa si no se accede a una planificación familiar? Yo creo que en pleno siglo
21 no acceder a una planificación familiar, pues estamos retrocediendo a una edad medieval, ¿no? Cuando de pronto no se puede acceder a un servicio de planificación familiar y no se utiliza una protección anticonceptiva con métodos de buena efectividad y que sean continuos, pues nos estamos exponiendo a un embarazo no planificado, a un embarazo no deseado. Es una frase que es un poco fuerte, pero resulta siendo así, ¿no? Que puede derivar en complicaciones para la salud de la mujer y pues no va a tener un tratamiento adecuado de la enfermedad crónica que pueda padecer y tampoco del desarrollo fetal. Esto tampoco puede ser dable en una mujer que sea completamente normal y que no tenga una enfermedad, ¿no? Dar paso a un embarazo, ¿qué es lo que implica? Pues que si es que tienes una enfermedad crónica, esta tiene que estar bien controlada, el médico debe estar capacitado para poder tomar una decisión adecuada con respecto al tratamiento que va a dar, la medicación que va a dar, y pues si es que se puede dar medicación, pues siempre hay la posibilidad de cambiar dosis para disminuir tanto el riesgo para la madre y como para el feto, de tal manera que ese embarazo siga de manera adecuada. Pero en mi concepción pues no puede existir un embarazo, sea con enfermedad crónica o en una paciente normal, que no tenga un control. Bueno, de aquí el concepto que debemos tener bastante claro es que todo embarazo debería ser planificado, y más aún si tiene una enfermedad crónica, ya que la paciente quede embarazada implica que la enfermedad de base debe estar totalmente controlada para disminuir el riesgo de complicaciones. Que se planifique el embarazo, que tenga una programación, que sea valorada previamente la paciente, no va a implicar que no pueda complicarse. Igual, las complicaciones pueden estar presentes y puede incrementarse la morbilidad y la mortalidad. Sin embargo, el proceso de asesoramiento y la valoración previa es indispensable, el tratamiento con el equipo multidisciplinario. Claro, y a mí me llama mucho la atención que el 10% de las mujeres que tienen enfermedad crónica no planifican sus embarazos. No, al revés, apenas el 10% tienen asesoramiento y el 90% restante no tienen un asesoramiento continuo, por lo que son embarazos no planificados. Pero es demasiado, es una población altísima que no puede llegar a acceder a una planificación familiar. Bueno, ¿por qué algunas pacientes no acceden a la protección? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa, hay mucho tiene que ver aquí la parte cultural, que no se tiene esta cultura de planificación, de estar en conocimiento de los métodos anticonceptivos. Hay múltiples razones, pero también una que destaca es la baja percepción que tienen las pacientes sobre el riesgo que implica tener un embarazo en una condición de una enfermedad crónica, que es mucho más riesgoso que un embarazo en una persona que no tiene ninguna patología, obviamente. Hay muchos efectos adversos que pueden darse en el curso del embarazo y que no son tomados en cuenta, primero por desconocimiento, porque el médico no la ha asesorado, no la ha comunicado, y muchas veces por quimioimportismo también, que también se ve, y que el deseo de maternidad o de hacer crecer la familia sobrepasa al miedo o a los riesgos que uno le puede estar mencionando durante la consulta médica. Hay que tomar en cuenta que hay enfermedades que no solo ponen en riesgo a la madre, sino también al feto. Y aquí, siendo un poquito más puntual, cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedad renal, pacientes que están en diálisis, que se quedan embarazadas, no solo es el riesgo de muerte para la mujer gestante, obviamente es el riesgo también fetal, y es muy importante. Muchas veces, digamos, no fallece la mujer que está embarazada, pero fallece el feto, el producto, y eso también tiene grandes implicaciones a nivel psicológico, no solo de la mujer, sino también de la familia, ¿no? Y al contrario también, pues el bebé nace y la madre fallece, como es el caso de los síndromes antifosfolipídicos, que por tromboembolia pulmonar, una trombosis venosa profunda muy grande, un evento cerebrovascular, la madre muere días después y la criatura se queda sin su madre. Entonces son situaciones que hay que valorar. Y también, obviamente, al tomar en cuenta la planificación familiar,
el uso de anticonceptivos, también debemos hacer un balance entre los beneficios de los métodos anticonceptivos y el riesgo que estos pueden tener en el contexto de la enfermedad que tiene el paciente y las interacciones que pueden haber de los medicamentos con los métodos hormonales o no hormonales que podamos estar usando, ¿no? Bueno, tenemos también que mencionar la manera en que ha influido las enfermedades crónicas en la situación de la planificación familiar. Tenemos varias enfermedades crónicas, ahí tenemos el VIH, SIDA, enfermedades degenerativas como la hipertensión, la diabetes, problemas tiroideos, cardíacos, las enfermedades que yo veo que son las inmunitarias, el lupus, los antifosfolipídicos, las enfermedades que tú ves, las enfermedades renales, las enfermedades respiratorias, esas hipertensiones pulmonares que no son compatibles con el embarazo, por ejemplo, han contribuido a poner más atención a las pacientes embarazadas con estas enfermedades, porque sus complicaciones pueden ser la causa principal de muerte, y la muerte obstétrica indirecta pues de consecuencia de una enfermedad existente antes del embarazo o debido a una enfermedad que evoluciona durante el mismo, se ha incrementado en algunos países, principalmente en aquellos países en vías de desarrollo. La protección anticonceptiva con métodos de alta efectividad y que se ha dado de manera continua es muy importante en toda paciente que tenga una enfermedad crónica, para de esta manera evitar embarazos no deseados, embarazos que pongan en riesgo su vida, ¿no? No estamos diciendo que una paciente con enfermedad crónica no pueda embarazarse, sí puede embarazarse, pero tiene que cumplir ciertas condiciones especiales, ¿no? Recientemente se ha publicado un estudio en Colombia en el que se indica que el principal método anticonceptivo utilizado por mujeres con enfermedades preexistentes son los métodos de barrera, es decir, los preservativos, pero también arroja el resultado de que cada 100 pacientes con enfermedad crónica que utilizaron este método, 21 se embarazaron. Claro, fueron embarazos no planificados, entonces quiere decir que el usar solamente preservativo no va a ser un método de elección, ni es un método que sea de alta eficacia, y bueno, eso es lo que se debe buscar en la anticoncepción: primero eficacia y también continuidad, que sea continuo, que la paciente pueda tener continuidad en el uso. Entonces de aquí parte la pregunta: ¿qué método anticonceptivo voy a elegir si tengo una enfermedad crónica? Y para responder esto, obviamente no es tan fácil, es una pregunta bastante compleja, debido a que las enfermedades crónicas no todas son iguales. En unas va a utilizarse cierto tipo de medicación, como en las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, medicación inmunomoduladora que baja las defensas. Tenemos en la enfermedad renal, la mayoría de los pacientes usan medicación antihipertensiva. Entonces todas estas medicaciones de los diferentes tipos de patologías pueden interactuar con los, sobre todo con los métodos anticonceptivos de tipo hormonal. Entonces siempre el asesoramiento debe ser conjunto. El médico que trata la enfermedad crónica junto con el ginecobstetra va a ser la asociación ideal para llegar al mejor método anticonceptivo. Se debe tomar en cuenta que la paciente no debería nunca automedicarse, ni elegir o ir a la farmacia y solicitar cualquier método anticonceptivo, que como sabemos son de venta libre, entonces puede esto ocasionar un problema. Muchas de las píldoras que se venden como anticonceptivos orales tienen componentes hormonales, son a base de componentes hormonales, y estas pueden interactuar con los antihipertensivos, con la medicación inmunomoduladora, y pueden algunas medicaciones o potenciar el efecto y causar mayor problema derivado de la ingestión de hormonas, o puede ser que el componente hormonal de los anticonceptivos disminuya y no llegue a ser el efecto deseado, ¿no? Entonces hay que saber elegir. No solo hay píldoras, tenemos inyecciones, tenemos métodos no hormonales, métodos de barrera, implantes. Entonces hay una serie de métodos que podemos utilizar, ¿no? Bueno, también tenemos cuáles son los criterios para elegir un método anticonceptivo adecuado. Primero, el método anticonceptivo no tiene que ser automedicado, sino que tiene que ser guiado por un médico ginecobstetra, que pues son los que pueden ayudarnos. Nosotros también, pues en los pacientes con enfermedades crónicas también podemos dar una guía, pero siempre vamos a mandar donde ginecólogo.
Entonces, un punto de partida para escoger el método de planificación familiar son los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos, pues esto ha sido dado por la Organización Mundial de la Salud, los cuales reúnen 4 elementos. Primero, cuando no hay ningún riesgo en el uso del método anticonceptivo. Cuando los riesgos no superan los beneficios. Cuando los riesgos sí superan los beneficios. Cuando es absolutamente contraindicado el método anticonceptivo. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para escoger el método anticonceptivo? Pues aquí tú nos vas a comentar sobre los diferentes métodos anticonceptivos que hay. Bueno, ya que hemos tomado en cuenta los criterios para elegir el método y no tenemos contraindicaciones, vamos a poder plantear a la paciente los varios métodos que están disponibles y que se van a dividir en temporales y permanentes. Dentro de los temporales tenemos los hormonales y los no hormonales. Los hormonales son los que utilizan hormonas que son a base de estrógenos y progesterona y que la presentación más conocida es la píldora anticonceptiva. Pero también existen métodos hormonales que son inyectables, que pueden ponerse cada mes, cada 3 meses y que también son una buena opción cuando la condición clínica de la paciente lo permita. Tenemos otros métodos que también son temporales, pero son de más duración, como por ejemplo el dispositivo intrauterino, que es más comúnmente conocido como la T de cobre, que es un método utilizado muy comúnmente en nuestro medio, pero también en ciertas enfermedades como en pacientes que tienen trasplantes, en pacientes que son inmunodeprimidas. Hay que pensarlo, hay que valorar el riesgo porque aumenta el riesgo de infecciones uterinas, entonces vamos a tener, no es una contraindicación, sin embargo es un punto a tener en cuenta. Y tenemos también una especie de un dispositivo intrauterino que es como una T de cobre, pero que tiene también liberación hormonal y que tiene este doble efecto. Entre los métodos permanentes, el más conocido, la ligadura, que es una cirugía que se puede realizar en forma inclusive ambulatoria, que lo que hace es cerrar el conducto de las trompas de falopio, que es por donde pasa el óvulo hacia el útero, y que prácticamente es un método para cuando ya no desean tener hijos a futuro porque no es reversible, ¿no? O sea, claro, puede ser reversible, pero es con cirugías bastante complejas y no es lo más apropiado, ¿no? Así es. Y también, ¿por qué no pensamos en la vasectomía? Sí, justo les iba a mencionar, sí, bien es cierto, nosotros estamos hablando de planificación en pacientes con enfermedades crónicas. Otra opción es que quien lleve la planificación sea el hombre y la opción es la vasectomía, que obviamente consiste en ligar el conducto por donde los espermatozoides pasan al líquido seminal y es un método también que es permanente, o sea, es difícil también la recanalización, que puede ser posible igual con otra cirugía, pero realmente es un método bastante efectivo y que no implica que la mujer esté sometida a ninguno de estos métodos hormonales y riesgos que hemos planteado sobre todo en este grupo de pacientes. ¿Cuál es el limitante? Que va a depender del hombre, ¿no? Sí, más que todo del concepto que tiene sobre su hombría respecto a hacerse la vasectomía. Entonces eso es un estigma, una situación que hay que romper, un paradigma mental que hay que romper, que hay que superar. Claro, también es parte de lo que hablábamos de la parte cultural. Entonces el hombre muchas veces no quiere realizarse esta cirugía porque tiene la percepción o tiene el deseo de que en el futuro posiblemente tiene otra pareja y va a querer tener hijos. Entonces ese suele ser la disculpa típica para no realizarse este tipo de cirugía, que también es una cirugía simple, ambulatoria, de rápida recuperación, segura, y que asegura un método anticonceptivo con buenos resultados y con bajos complicaciones, pues, claro. Más limitante. Pues también debemos considerar la preferencia del paciente, por tanto es necesario que la paciente tenga una información adecuada y completa durante toda la consulta, ¿no? Si la paciente no es muy organizada, pues hay que abocarle a que no se olvide de tomar su píldora anticonceptiva todos los días, ¿no? Y que siga en los controles con su ginecólogo y con su especialista, sea nefrólogo, sea reumatólogo u cualquier otra especialidad para seguir su enfermedad crónica.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Vamos a hacer una segunda parte en la que vamos a profundizar con algunas preguntas que nos han realizado en las redes sociales y vamos a aclarar ciertos puntos que todavía han quedado un poquito en el aire. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.